El presidente estadounidense Donald Trump declaró abiertamente que el nuevo líder supremo de Irán no podrá gobernar si Estados Unidos no aprueba su candidatura. Irán anunció que no revelará el nombre del nuevo líder por motivos de seguridad. En este episodio propongo analizar primero la declaración de Donald Trump, quien logró establecer un gobierno proestadounidense en Venezuela. También recordemos cuántas veces en la historia Estados Unidos impuso gobernantes a su conveniencia en otros países y qué resultado tuvo eso. De entrada, no tomen a la ligera lo que dice Donald Trump sobre aprobar al futuro líder supremo de Irán. La historia muestra que ese escenario es más que probable. Soy Alexei Pechi y este es mi proyecto personal Teorías de la Conspiración, donde desmentimos teorías conspirativas y analizamos procesos geopolíticos complejos en palabras sencillas. Prepárense, aquí habrá muchos hechos, historia y referencias a cómo Estados Unidos ha cambiado líderes en varios países a lo largo del tiempo. Estados Unidos, líderes, países, periodos. Estados Unidos, líderes, subtítulos de Dima Torsok, periodos históricos. Estados Unidos cambiaba líderes en países en distintos periodos. Entonces, empezaré diciendo que Estados Unidos tiene un amplio historial de intervencionismo, pero el presidente Trump recientemente ha sido especialmente franco sobre sus intenciones en el extranjero. Tan solo la semana pasada, Trump dijo que debería participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán, lo que junto con sus acciones recientes en Cuba y Venezuela demuestra que la fuerza militar agresiva se ha convertido en una parte integral. La semana pasada, Trump declaró que él debería participar en la elección del líder supremo, sin dudarlo y hablando directamente. Muchos acusan a Donald Trump de actuar como dictador y se preguntan cómo es posible, pero eso está lejos de la realidad. Las acciones recientes en Cuba y Venezuela demuestran que la agresión es inherente. Donald Trump está lejos de ser el primero en la historia de Estados Unidos y ahora les contaré por qué. Primero les recuerdo un contexto clave. El jueves, Donald Trump declaró que participará en la elección del líder supremo de Irán, junto con su sucesor más probable. Él dice que probablemente, con sus acciones en Venezuela, demuestra que la agresión no es adecuada y que Trump no la aprueba, por lo que para él esto es solo una parte, que no se mantendrá en el poder por mucho tiempo. A continuación, una cita de Donald Trump. El hijo de Jamenei, Mojtaba, es un peso pluma. La semana pasada... Esto es importante porque en enero de este año derrocó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y tomó el control de su empresa petrolera. Como resultado, la ex colaboradora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, se volvió fundamental. La reconoció como la legítima presidenta de Venezuela. Aparte del petróleo, dijo que participará en la elección del próximo, también el oro. En resumen, la historia avanza junto con otra cita de Donald Trump. A medida que avanzamos con nuestras acciones en Cuba y al final de nuestro camino, además de esto, Trump declaró que él debe elegir al próximo líder supremo en el hemisferio occidental y sugirió que algunos líderes podrían perder sus cargos. Que junto con como ustedes entienden todo, la retórica es la siguiente: llegamos con los acontecimientos recientes en Cuba, quitamos y nombramos un gobierno que nos convenga. En general, incluso en el siglo XX, esto demuestra agresión, hasta parte como motivo de intervención en el extranjero.
Sin embargo, muchos académicos creen que, en estos casos, Estados Unidos no protegía al planeta del comunismo, sino sus propios intereses. Antes y ahora nada cambia. Y aquí tienen un dato muy importante. Según un estudio de la Sociedad Internacional de Ciencia para la Paz de 2016, puedo dejarles el enlace en mi Telegram. Declaró que la agresión pasada de Trump, se realizaron al menos 81 intervenciones en elecciones extranjeras en el periodo de 1946 a 2000. Ahora solo les daré algunos ejemplos clave. No los 81. Empecemos con Guatemala. En 1954, la CIA de Estados Unidos organizó un golpe de Estado y derrocó al presidente elegido democráticamente, Jacobo Arbenz. La operación de la CIA reemplazó al izquierdista Arbenz con el dictador militar Carlos Castillo Armas, supuestamente para frenar la expansión del comunismo. En ese momento fueron precisamente los Estados Unidos quienes organizaron el movimiento insurgente en Guatemala que en esencia derrocó a Arbenz. Después de la renuncia oficial de Arbenz, Estados Unidos transportó físicamente a Castillo Armas a Guatemala. Después de eso fue nombrado presidente. La cuestión no era el comunismo, como pueden entender. El asunto es que Arbenz planeó una reforma agraria en el país que pondría en peligro a la empresa estadounidense United Fruit Company, la cual poseía el 42% de las tierras de Guatemala y no pagaba impuestos allí. Una vez más, es una empresa de cultivo de frutas. El 42% de las tierras de Guatemala pertenecía a esta empresa. Arbenz propone reforma agraria y nacionalización. Al final, podemos suponer que la decisión del entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, de derrocar a Arbenz fue dictada más por intereses comerciales que por intereses geoestratégicos. El caso de Irán es aún más interesante y me refiero al Irán histórico, no al actual. Muchos historiadores están bastante seguros de que en 1953, la CIA de Estados Unidos organizó un golpe de Estado para derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. Entre los documentos desclasificados de la CIA se encontró un borrador de la historia interna del golpe titulado Operación para establecer un gobierno prooccidental en Irán, en el que se expone la intención de la CIA de lograr la caída del gobierno de Mossadegh y reemplazarlo por un gobierno prooccidental bajo el liderazgo del Shah Zahidi como primer ministro. Zahidi asumió como primer ministro poco después del golpe de Estado. Y en los documentos de la CIA se afirma que el objetivo del golpe era prevenir una posible influencia soviética en Irán. Pero, de nuevo, los historiadores admiten que Estados Unidos, ante todo, podría haber estado preocupado por asegurar sus propios intereses petroleros, considerando que Mossadegh nacionalizó la industria petrolera iraní. En general, Estados Unidos brindó apoyo financiero y militar a muchos otros golpes de Estado en el extranjero, independientemente de si desempeñaron un papel importante en la elección de líderes para ocupar los puestos vacantes. Un ejemplo es la República Democrática del Congo, donde la CIA facilitó el asesinato del primer ministro electo en 1961. En Chile, Nixon y la CIA gastaron $8 millones en operaciones encubiertas para derrocar a Salvador Allende. Allende, presidente socialista electo en 1970. Allende fue derrocado tras un golpe militar en Chile y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, niega su implicación directa. Además, los expertos afirman que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos intentó facilitar el derrocamiento de regímenes o intervino en las actividades gubernamentales de países de América Latina, en particular en países como la República Dominicana, Brasil, Honduras y Cuba. Y para terminar, agregaré una idea muy importante y subjetiva, pero realmente importante. Estoy seguro de que algunos rusos que de todos modos ven mis videos ya se emocionaron en este momento diciendo: aquí está la prueba de que Estados Unidos interviene en la política de otros países. Entonces, ¿por qué Rusia no puede hacerlo? ¿Por qué critican a Rusia, pero no a los estadounidenses por intervenir? Estados Unidos intervino en el cambio de régimen en países donde los propios habitantes locales lo deseaban, como sucede ahora en Irán.
¿Eso justifica lo que hicieron los estadounidenses? Probablemente no, pero aún así. Y en segundo lugar, ya es evidente que Rusia intentó copiar de manera muy torpe y muy mal la táctica de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Cuando decían que supuestamente parte de los ucranianos le pedían al Kremlin que enviara tropas y ayudara a los rusoparlantes en Donbass, en el sureste y en Crimea. Pero resultó que solo una parte muy pequeña de los ucranianos estaba contenta con la invasión, muy pocos. Por eso Rusia se metió en esta guerra durante años, porque no pudo inventar nada por sí misma. Intentó copiar la táctica de los estadounidenses de cambiar el poder en un país. Pero si no eres capaz de nada y solo copias, pasa lo que pasó. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Quiero aclarar de inmediato que este episodio fue una forma de reflexión, no, ya saben, una especie de postura ideológica, por así decirlo. Por eso aquí pongo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios de este episodio. Rusos, no se molesten, los bloquearé, no me interesa su opinión, lo aclaro desde el inicio. Rusos, su opinión no interesa, no entiendo qué hacen en el YouTube estadounidense, un YouTube enemigo. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.